Buen día. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Hay alguien por ahí? Hola. Buenas, buenas. ¿Cómo están? A ver. Buen día, Peter. Patrick, qué lindo. A ver si aparece Lizzy. Hola, Lizzy. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Lizzy? Aquí andamos muy bien. Muy Muy bien, bien. ¿y vos? Muy bien. ¿Estás lista? María ¿Estás José, lista para hacer? estoy viendo quién está. Charlotte. Me emociono. Empezamos, Isi, a charlar un poquito. Hola, Fanny. ¿Cómo? Comenzamos, porque me Bueno, parece que puede ser un tema muy interesante y nos puede ayudar a todos. sí, ¿de qué vamos a hablar, Isi, hoy? Vamos a hablar de la vida misma. De la vida misma. Está bueno, está bueno. Eso es, Sí, ¿no? Vamos a ver qué cosas son esas cosas con las que nos entusiasman, con las que vibramos, exacto, ¿no? ¿Cómo vivimos eso que vibramos? eso que vibramos. Nosotros en el curso siempre, hola, nosotros en el curso siempre hablamos de que somos como antenitas, ¿no? Yo digo mucho esto, que somos como antenitas de Wi-Fi, que tomamos y mandamos información. Y lo que sucede con eso es que estamos vibrando, percibiendo información de cierta frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa información? ¿O por qué vivimos lo que vibramos? Yo saludo a la gente que va ingresando. Lo que va pasando es que vamos sintonizando con distintas frecuencias, ¿no? Y sí, Sí, lo, así es. ujú, Pero siempre esa antenita está receptiva. sí. Ahora, que lo hagamos consciente o no, es otra cosa, pero siempre. Uy, te escucho medio entrecortado. Hola, Patri. Así que, ¿vos me escuchás bien, y sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, sí, como todo el tiempo está conectada esa antenita, todo el tiempo estamos recibiendo esa información, lo que empieza a pasar es que nuestra antenita percibe el 100% de la información, percibe todo lo que está disponible como información. Pero nosotros en nuestra parte consciente no podemos ver todo eso. Solamente vamos percibiendo una parte de eso. Entonces, cuando todo este torrente de información accede a nuestra antenita, que es nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo, empiezan a surgir ciertos filtros para poder procesar esa información, ¿no? Y entonces empezamos a ver la información de manera parcializada, no vemos todo, todo, todo. Vemos aquellos que podemos procesar y vemos aquello con lo cual podemos digamos, vemos esa información que podemos gestionar en cierta medida. Y entonces no vemos todo, vemos una parte nomás. ¿Sí? Así es. Cuando, cuando nosotros queremos, y eso está bien y nos sirve un montón. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros queremos salir o crecer o expandirnos o hacer un salto de conciencia o ya estamos cansados de que nos pase siempre la misma situación, entonces ahí es donde esos filtros nos frenan.
¿Por qué? Porque no nos dejan ver algo diferente, sino que siempre estamos viendo la misma información que tenemos, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a poder resetear esos filtros, digamos, es donde la información empieza a aparecer. Cuando empezamos a permitir información nueva, ahí es donde los filtros cambian y podemos empezar a percibir o vibrar información nueva, ¿no? Y conectamos con otro tipo de ondas. Hola Isabel. ¿Sí? No sé, Isi, si querés contar algo más. Sí, sabes que esa limitación está puesta por donde nosotros ponemos la atención de la conciencia. Entonces, una clave muy importante para esto es atención. ¿Me escuchas? Claro. ¿Sabes que voy a poner auricular? Bueno, mejor, se escucha medio cortadito. Bien. Bueno, pero la clave de esto está en la atención, y esa atención puede estar dada por la información, los programas que ya tenemos adentro. Claro, exactamente. Toda esa información que nosotros ya tenemos cargada, ¿de dónde viene? Nosotros sabemos que viene del árbol, de la familia, que viene de nuestra niñez, de todo lo que hablamos de Proyecto y Sentido, todo lo que vemos en Sabio 2, ¿no? En Sabio 1 también vemos que toda esta información se puede armonizar, que no es fija, inamovible. Aunque necesitamos darnos cuenta que estamos filtrando, recibiendo esa información para poder actualizarla. Porque si no, es como que siempre está como ruido de fondo y no la actualizamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos Sabio 1, acá yo vi que estaba Leo, me parece, cuando hacemos Sabio 1 aprendemos a percibir de una manera más amplia la información. Aprendemos a percibir esa información que tal vez no está consciente. La herramienta que utilizamos para eso es el testeo, ¿no? Y cuando empezamos con el testeo, conectar con una información de la cual yo conscientemente no tengo ni idea, lo que empezamos a hacer es que nuestra atención se va un poquito más amplia. Entonces, cuando la atención se hace un poquito más amplia, podemos captar otro rango de información, otra frecuencia de información, ¿sí? Ahora, ¿qué nos pasa cuando no hacemos eso? Lo que nos pasa es que tendemos siempre a repetir o a volver a vivir lo mismo. La misma experiencia una y otra vez. Y ahí es donde normalmente nosotros estamos funcionando, podríamos decir, en automático. En automático, exacto. ¿No es cierto? Y aquel que despierta... ¿Cómo? Aquel que despierta, aquel que empieza a despertar, se da cuenta cómo salir de ese juego automático. Eso. ¿Se escucha mejor o no? Se escucha un poquito mejor. Porque el salir del juego automático es simplemente el movimiento de la atención, ¿no? Cuando la gente llega al curso, por ejemplo, con la idea de que no puede testear, de que no sabe, de que esto es raro, ¿no? Con todas esas ideas de que esto no es para mí, ¿sí? Lo que pasa es que no se dan el permiso de mover la atención hacia algo diferente, ¿sí? Entonces, cuando de repente empezamos a darnos el permiso de esa exploración, empezamos a darnos el permiso de poder observar algo diferente, empezamos a resonar con esa información y esa información se empieza a ver, se empieza a percibir, empezamos a ver que sí podemos testear, empezamos a ver que sí podemos, que de repente hicimos lo que nos dijo el doctor y algo pasó, ¿no? Aunque no lo creamos y aunque no lo veamos todavía de manera consciente. Eso tiene que ver con este concepto de ampliación y un poquito, como vos decías, de despertar, ¿no? Ampliar ese rango de conciencia.
¿Sí? Sabés que cuando uno va ampliando más y más esto, llega a descubrir el maestro interno. ¿Sabes? Cuando uno cuando uno es totalmente transparente, yo te diría, cuando uno puede abrir su diamante y la luz puede pasar por ese carbón, Sí. entonces se despierta ese maestro interno. Y eso es posible. Es posible, sí, aunque parezca raro, novedoso, Claro. porque tal vez no sabemos cómo es, ¿no? Y se siente como, bueno, pero ¿cómo debería yo dialogar con esa parte interna mía, no? Y en realidad puede ser una dinámica, podríamos decir, de vibraciones. Empieza a ser que la referencia que yo estoy teniendo no es acerca de los demás y empieza a ser acerca de uno mismo, ¿no? Hola, Adri. Entonces empezamos a poder resonar desde nuestra propia vibración, ¿sí? Así es. Y entonces empieza a surgir lo que es la creatividad, lo que, digamos, todas las cualidades que están en la armonización básica empiezan a despertarse, ¿no es cierto? Y entonces soy creativo, siento que realizo, me viene fortaleza, me viene entusiasmo, ¿no? Las distintas cualidades empiezan a funcionar de una manera original. Ajá. Uy, apreté algo. Perdón. Me puse nariz de perro. Perdón. Bien. Sin querer. Sí. Bien. Y bueno, ¿Sabés qué? Yo te diría, sí. yo Cuando te empezamos. diría que una de las cosas que sucede cuando nosotros no podemos despertar ese maestro interno, esa atención a la conciencia, es que nos quedamos fijos en uno de los niveles, Exacto. ¿no? Entonces, nos quedamos funcionando de cierto nivel y nos resulta cómodo funcionar de ese nivel. Y entonces siempre estamos, por ejemplo, en el nivel intelectual. Y entonces soluciono problemas acá en la cabeza, ¿no? ¿Qué voy a hacer más adelante? ¿No? Entonces, claro, quedo automatizado en ese aspecto y no me puedo abrir a los otros niveles. Claro. Ujú. Yo creo que una cosa importante es que cualquiera de los niveles son procesos de identificación. Ajá. Entonces, cuando nosotros podemos abrirnos hacia lo esencial, es donde se abre esto que estás diciendo vos. Donde se actualiza la información. Sí, Eso donde es. ajustamos Se la actualiza. antenita. El universo te lo actualiza constantemente. Entonces esas personas, yo te diría, siempre están viviendo en lo nuevo. Ujú. Vos sabés Exacto. que, este es un comentario fuera de lugar, ¿no? Pero no importa. Vos sabés que evangelio significa la nueva noticia, Ajá. ¿no? Y lo que pasa es que casi nadie entendió cómo es eso nuevo. Lo nuevo, la nueva noticia, es esa actualización, que lo hace el universo todo. Claro. Ujú. Entonces siempre estoy viviendo las cosas desde un lugar nuevo. Claro, que sería cuando nosotros hablamos de vivir desde el neutro, ¿no? Cuando nosotros vivimos Eso es. desde el neutro, estamos directamente conectados con la fuente, que es nuestra esencia, que es lo que permite la actualización de esta información. Y entonces hace que lo que nosotros vibramos, lo que nosotros filtramos, la información filtrada, se pueda actualizar recibiendo la información nueva. En cambio, voy a hacer un pequeño resumen. Cuando nosotros nos identificamos con una parte de la información, bueno, yo siempre meto la pata, o yo no soy buena para esto, o yo, ¿no es cierto? Me tengo que comparar Vivo, con de- personas. vivo desde el miedo o desde la emoción. Siempre hay algo que me puede pasar, ¿no? Entonces, cuando vivo desde ahí, eso es lo que veo, porque eso
así es como estoy seteando mis filtros. Y entonces esa es la información que empiezo a ver en el medio, en el sistema, en mi entorno. Y en vez de actualizarlo, cuando yo me identifico con el miedo, me identifico con la emoción, me identifico con el no soy suficiente, con el no puedo, cristalizo ese filtro, en vez de permitirlo que se actualicen. Cuando nosotros vamos a neutro, lo que hacemos es soltar. Soltamos el juicio, soltamos las ideas fijas, soltamos la idea de que tiene que ser de una determinada manera, ¿no? O yo soy así, eso es un juicio. Cuando podemos dejar ir ese juicio, ahí se actualiza esa información. Y entonces esa vibración, esa información, esa frecuencia que nosotros estamos emitiendo, tiene la posibilidad de actualizarse. Y entonces podemos empezar a ver otro tipo de frecuencias, otro tipo de información. ¿Sí? ¿Resumí bien? Y podríamos por ejemplo, si yo me doy cuenta que vivo desde lo emocional, ¿no? Vivo el miedo, resulta que me contaron de la pandemia y vivo que en cualquier momento me va a suceder. ¿Y puedo armonizarme eso? Sí, totalmente. Entonces, sea que yo ya soy armonizador, lo puedo hacer, lo puedo armonizar. O si no soy armonizador, ¿cómo puede hacer? Tenemos un montón de opciones. Pueden dejar el pedido de armonización en nuestra página web o a través de nuestro WhatsApp o incluso de estas redes. Pueden también tomar una sesión individual si es algo muy intenso. Por ejemplo, muchas veces el miedo se vuelve intenso. O, por ejemplo, cuando yo le tenía miedo a los bichos, ¿te acordás? Sí. Yo le tenía fobia a los bichos. ¿Qué me pasaba? Siempre me encontraba los bichos por todos lados, ¿no? Entonces, vos entrabas y decías, no hay ningún bicho. Yo entraba y gritaba, ¡ah, hay un bicho! ¿Por qué? Porque esa es la información que percibimos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también se pueden trabajar. Por ahí cuando son muy intensas recomendamos una sesión individual. Acá hay varios armonizadores conectados que están seguros disponibles para realizar armonizaciones. Vi que está Isabel, que está Héctor, María José, ¿no? Que son armonizadores que están haciendo el tercer nivel y que pueden hacer sesiones para llevar adelante este tipo de cosas que por ahí son más intensas, ¿no? También, obviamente, nosotros, y también animarse, ¿sí?, a conectar con alguien. Porque a veces no nos animamos a decir, bueno, ¿sabes qué? Me pasa esto. Y si no me animo a decir, me pasa esto, no estoy permitiéndome actualizar esa información. ¿Sí? Así es, así es. Y sabés que sabio, en realidad, cuando hace el proceso de armonización, es maravilloso porque tanto el armonizador que hace el proceso como la persona empieza a encontrar esa experiencia del estado neutro. Exacto. Cuando al principio, las primeras veces que uno se encuentra con esa experiencia, uno solamente dice, hablar con esta persona me trajo paz, ¿no? Sí. Me trajo tranquilidad. Pero todavía no se dan cuenta que en realidad lo que les sucedió es que salieron del juicio, dejaron de estar viviendo en el juicio. Entonces, cuando uno sale del juicio, se liberan ciertas fuerzas que se ponen a favor nuestro. En cambio, cuando uno está siempre viviendo en el juicio, en el miedo, esas fuerzas están atrapadas, nos están condicionando, nos están llevando a confirmar que tenemos razón de tener miedo, de tener culpa, de tener bronca, etc. Sí, sí. Ahí veo que se desconectó Leandro. Hola, Leandro. Está haciendo el primer nivel, Leandro, ahora.
No sé si los que están conectados, los armonizadores, quieren contar algo de lo que hayan pasado o de lo que hayan vivido ellos, ustedes, acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo se empieza a abrir o cómo empezamos a reconocer o a conectar con cosas nuevas. Para mí, nosotros, hola Adri, nosotros hicimos todo ese proceso con el descubrir de Sabio, ¿no? Nosotros teníamos una forma de entender el mundo, teníamos una forma de trabajar con las personas, de hacer lo que hacíamos, y de repente cuando empezamos a trabajar con Sabio eso se amplió, ¿no es cierto? Nos quedamos muchas veces en cero, sin saber para dónde ir, ¿no? Sin idea de cómo era, porque lo que pensábamos no era así. Y eso fue un proceso muy, muy fuerte para nosotros, de poder soltar, por un lado, todas las ideas que teníamos y abrirnos a este nuevo canal, ¿no? Abrirnos a ese estado neutro, que fue fundamental para nosotros, para poder traer esto, ¿no? Que siempre decimos no es algo que nosotros inventamos, sino que descubrimos. Cuando nosotros podemos hacer ese pasito de soltar, no sé si es un paso para atrás o si es un soltar con las manos, lo que hacemos es que estamos yendo a neutro y cambia nuestra frecuencia. Imagínense que si nosotros estamos viviendo en neutro, estamos viviendo una conexión permanente con la fuente, es muy distinto estar viviendo encerrado en un miedo, o estar viviendo encerrado en una idea, ¿sí? Sabio te permite vivir en un permanente entusiasmo. ¡Ay, qué lindo, María José! Sí. Sabés que nosotros, cuando estamos automatizados en una vivencia, ponemos, normalmente la emoción hace que la vivamos como que eso me entusiasma, ¿no? Por ejemplo, me entusiasma las carreras de auto, me entusiasma el fútbol, ¿no? Digamos, todas esas cosas son vividas como un enamoramiento. Y ahí, en realidad, perdemos libertad. Cuando alguien, digamos, la parte más humana quiere vivir en un entusiasmo constante, pero sin darse cuenta que queda atrapado por solamente un nivel, el nivel emocional o el nivel espiritual, porque algunos tienen una búsqueda y están en la búsqueda. Y el hombre en realidad no está para la búsqueda, el hombre está para encontrar. Ajá. Entonces, no se tiene que quedar en la búsqueda. Para poder encontrar, tiene que poder soltarse y animarse a estar en ese estado neutro y permitir que el universo le abra el camino. Sí, lo cual es un desafío, sí, porque uno piensa, cuando uno está ahí, uno piensa que eso es todo. Así no se es. que hay una forma diferente. Acá hay una pregunta que está muy buena, dice, ¿qué sería estar conectado a la fuente? Chan, chan. Eso. La fuente es estar conectado con la esencia, es estar conectado con eso propio, pero no propio desde la personalidad, sino eso interno que nunca cambia, que yo sigo sintiendo que soy joven, que sigo sintiendo que soy la misma que hace muchos años, eso que no cambia, que está igual, que sigue siendo inspirador, que cada vez que conecto con eso me siento plena y me siento viva, ¿sí? Eso es la fuente. No es algo que hago, no es algo que pienso, no es algo que siento, ¿sí? Todo, como decía Isidro, todo eso puede ser estas cuestiones que nos atrapan, ¿no? Que la fuente es justamente de donde sale toda la creatividad y es esta cuestión única que tenemos cada uno de nosotros.
Por ejemplo, sí. Sí, sabes que ese encuentro con la fuente es imposible cortarlo, porque somos eso, ¿no? El problema es que esa realidad respeta y permite que la creencia o aquellas cosas que yo elijo vivir, las viva y las experimente. Entonces me permite enamorarme del fútbol, de la novela, de las cosas externas, los hombres del auto, las mujeres de la ropa, ¿no? Entonces, así como son estas cosas groseras, hay otras cosas que son más sutiles que muchas veces nos hacen perder la libertad, ¿no? Por ejemplo, los otros días conversaba con una persona y hablábamos de cómo para él era tan importante la familia, ¿no? Y sí, la familia es importante mientras nosotros estamos haciendo esta experiencia, pero nosotros en realidad estamos más allá de la familia en el sentido de que cuando estamos integrados somos uno, no solo con la familia, sino con toda la humanidad y todo el universo. Entonces, cuando me quedo solamente atrapado por mi familia, mi mundo se hace chiquitito y empiezo a vivir en un lugar muy pequeño. En cambio, cuando puedo abrirme a esa otra realidad, mi mundo se amplía y empiezo a ser universal, Sí, que ¿no? en realidad el cambio tampoco necesita ser salir a cuidar a todo el mundo, sino que Exactamente. va a seguir siendo cuidar a la familia y estar con la familia, pero en vez de que la familia sea una obligación o que sea un límite, que sea el espacio donde yo pueda expresar esto único que viene de esa esencia, ¿no? Del amor, ¿no es cierto? Desde el amor, ¿no? Ahí Isa puso que la esencia o la fuente también podía ser el amor incondicional, ¿no? Como Sí. esta fuente interna de vida es lo que nos hace que nosotros tengamos una capacidad determinada, que tengamos habilidades, que tengamos una forma de hacer las cosas, ¿no? Y el ser plenos dentro de la familia está bárbaro, ¿sí? Y eso se puede vivir así. Y tal vez es lo que yo vengo a hacer. El tema es que esa familia sea una contención para que yo pueda estar expresándome en mi totalidad y no sea un límite. Cuando pasa a ser un límite, ahí es donde hay que prestar atención. Ahora, cuando esa familia pasa a ser la contención para que yo pueda expresarme desde la esencia, desde lo creativo, entonces eso que yo le doy a esa familia llega a todo el mundo, llega a todo el sistema, se replica, ¿sí? Está bueno lo que estás diciendo. Sabes que próximamente vamos a hacer un webinar sobre la muerte, ¿no? Sí. Y fíjate que en realidad tiene como las mismas bases de esto, ¿no? Porque nosotros continuamente nos estamos encontrando con la muerte, pero la negamos, Ajá. ¿no? La estamos negando. Entonces, el hecho de negar, el universo me permite que la niegue, pero después las cosas que tienen que suceder, suceden. En cambio, el hombre y la mujer que están libres, están aceptando continuamente que están en un proceso de vida y muerte, que en realidad es esta misma posibilidad, ¿no es cierto? Sí, muy bueno. ¿Querés que lea unos mensajitos que dejaron acá esta Patria? Dale, dale. Sí, totalmente verdadero lo que sucede con Sabio, es un descubrimiento constante, los abrazo en mi corazón. ¡Ay, te abrazamos también! Y Peter, en mí siento que cuando estoy en el presente vivo en el paraíso, todo cambia y hasta lo que antes parecía insignificante toma vida y lo que expreso es gratitud. ¡Ay, qué lindo, Peter! Sí, tal cual, ¿no? Hola Gaby, está Gaby, que está haciendo el curso de Sabio 1 online. ¡Bienvenida! Muy buena. Ahí veo que está Anahata también. Hola Anahata.
Está Fanny que dice, lo maravilloso de este sistema es darnos cuenta que estamos todos conectados, o podemos ayudar sin importar las distancias. Sí, muy cierto. Gracias por ese aporte. Hola, Ricardo. Bueno, buenísimo. Perdón si me salteo alguno, no estoy muy canchera con esto todavía. Sí. Bueno, sí, hay varios tapitos. Uy, ¿qué hice? Te fuiste sin querer. Me fui sin querer. Bueno, no sé qué hice. Bueno. Bueno, no sé si querés... Sí, yo quisiera redondear la idea general de la reunión de hoy y es, animémonos a encontrarnos con la esencia. Digamos, soltémonos en la esencia. No pensemos que hay que ir hacia la esencia, sino que tenemos que despertar desde adentro nuestro. No hay un lugar afuera. Eso ya me está dando la vida a mí. Pensemos como en una semillita, que la semilla se entrega cuando ya está la humedad, la temperatura, se entrega a dar lo que tiene en sí y lo que surge es su propia realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Y esto, solo para cerrar, se disparó la alarma, solo para cerrar, que ¿cómo hacemos para vivir la esencia, así como simplemente es un soltarse, simplemente es ser, ¿no? Cuando eso empieza a pasar, empezamos a ver que lo que nosotros estamos vibrando como antenita empieza a ser puro, ¿no? Como dice Peter, empieza a haber un agradecimiento, empieza a haber una apertura a lo que está pasando, aunque sea pequeño, empieza a haber un reconocimiento acerca de todo lo que estoy viviendo sin juicio. Y cuando estamos con estas antenitas actualizando los filtros, todo lo que viene puede ser un aprendizaje y puede ser recibido con el corazón. Entonces los invitamos a vivir de esa manera, sabiendo que si hay algo que me choco, que es un tope que me genera, que me siento atrapada, se puede armonizar, y es simplemente actualizar la antenita que estamos teniendo para actualizar la frecuencia con la cual sintonizamos. Puede ser muy simple y simplemente se requiere soltar. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Isabel. Gracias, nos vemos pronto de nuevo. Nos vemos pronto, muy pronto. Para los que están en Sabio 1, nos vemos hoy. ¿Sí? Muchas gracias a todos por participar. Un besito. Chao. Chao.